Hola, ¿qué tal? Esto es Istipuntes y os traigo un nuevo vídeo de trigonometría. Recordad que podéis suscribiros, darle a me gusta y compartir para apoyarme en que siga subiendo más vídeos. En el vídeo de hoy os voy a explicar lo que es el teorema del coseno. Ya expliqué lo que era el teorema del seno en otro vídeo y también cómo deducirlo matemáticamente, o sea, cómo justificarlo o demostrarlo, dependiendo de cómo lo queráis decir. Y ahora voy a hacer otros dos vídeos, uno explicando el teorema del coseno, cómo se aplica y qué es, y otro también explicando cómo se deduce o cómo se justifica o demuestra. El teorema del coseno dice lo siguiente, que en un triángulo ABC siempre se verifican estas tres igualdades. Por un lado, que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo A. Por otro lado, que b al cuadrado es igual a cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por el coseno del ángulo b mayúscula. Y que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo c mayúscula. Como veis, en estas tres igualdades se sigue una estructura igual para todas. El lado que ponemos al otro lado del igual es el que determina qué ángulo ponemos luego en el coseno. Si tenemos el lado A, pues el coseno será el del ángulo opuesto, que es el ángulo A mayúscula. Si tenemos el lado B, el coseno será el del ángulo opuesto, que es el ángulo B mayúscula, etcétera, etcétera. Y si tenemos A al otro lado del igual, todo esto se desarrolla con el resto de lados, a saber B y C. Si tenemos B, con el resto de lados, que son AC, etcétera, ¿vale? Así que se puede deducir fácilmente si os sabéis, por ejemplo, solo una de las fórmulas, porque en el resto simplemente se trata de cambiar lo que hay a la izquierda, ¿vale? Para explicarlo vamos a aplicarlo a la resolución de triángulos y para eso os he traído el siguiente triángulo, del que sabemos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, ¿vale? El triángulo tendría la siguiente forma, más o menos. Sabemos que este ángulo de aquí son 50 grados, que este lado mide 5 centímetros y que este otro lado mide 7 centímetros. Ahora vamos a ponerle nombre a los lados y a los ángulos. Por ejemplo, bueno, voy a ponerlo en azul para que no parezca que estoy corrigiendo. Por ejemplo, vamos a seguir el criterio normal, que es que al lado de más a la derecha le ponemos la letra A, por lo tanto este sería el B y este sería el C, y ahora asignamos el nombre de los ángulos por la misma letra pero en mayúscula, según el ángulo opuesto. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo B y este sería el ángulo C. Por lo tanto, el que conocemos es el ángulo C y aparte de eso los lados A y B. Ahora vamos a ir a estas igualdades a ver cuál de ellas nos puede ayudar a resolver el triángulo. Para eso tenemos que encontrar aquella en la cual solo tengamos una incógnita. Aquí en la primera la A la conocemos, la B la conocemos, la C no la conocemos, esto es lo mismo, y el ángulo A tampoco lo conocemos. Hay dos incógnitas, por lo tanto la descartamos. En la segunda, B lo conocemos, A lo conocemos, C no lo conocemos, esto da igual porque es lo mismo que hemos desarrollado antes, y el ángulo B tampoco lo conocemos, o sea que no nos vale. Y en esta última, C no lo conocemos, A sí lo conocemos, B sí lo conocemos, y el ángulo C mayúscula también lo conocemos. Por lo tanto, la que vamos a usar para resolver este triángulo es esta igualdad de aquí. Empezamos sustituyendo todos los valores que aquí conocemos. Podemos ya directamente pasar este cuadrado al otro lado como una raíz cuadrada. Y escribimos a al cuadrado es 5 al cuadrado, b al cuadrado es 7 al cuadrado, menos 2 por 5 por 7 por el coseno de 50. Si todo esto lo metemos en la calculadora, nos sale lo siguiente: 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por coseno de 50. Todo esto lo hacemos raíz cuadrada y nos queda 5,39, redondeando a la centésima. Ya tenemos la longitud del lado C, 5,39, ¿vale? Ahora nos falta calcular los dos triángulos, los dos ángulos restantes.
Realmente se puede hacer con el teorema del coseno y con el teorema del seno, pero como estamos en el vídeo teorema del coseno, lo voy a hacer también con el teorema del coseno, ¿vale? Solo que en este caso sería mucho más fácil con el teorema del seno. Podemos empezar por el ángulo que queramos, tanto el A como el B. Si vamos al A, cogeremos esta ecuación de aquí, si vamos al B, cogeremos la de abajo. Va a ser igual de difícil. Yo cogeré la de arriba, porque sí, me apetece. Así que vamos con esta de aquí. Lo primero que debemos hacer es despejar el coseno de A, ¿vale? Porque es lo que queremos saber, el resto ya lo sabemos, nos falta despejar el coseno de A. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues, primero que nada tenemos que pasar todo esto al otro lado, de modo que nos quedaría, voy a poner aquí un separador, nos quedaría a al cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado es igual a menos 2bc por coseno de A. Y si pasamos esto al otro lado dividiendo, nos queda que el coseno de A es igual a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado entre menos 2bc. Ahora sustituimos los valores, porque los conocemos todos. Coseno al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, perdón, menos 7 al cuadrado, menos 5,39 al cuadrado, entre menos 2 por 7 por 5,39. Y esto, con la calculadora lo calculamos y nos dará, vamos a ver, 5 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, menos 5,39 al cuadrado, entre menos 2 por 7 por 5,39. Nos da 0,70. Pero esto es el valor del coseno de A. Ahora tenemos que calcular el arcoseno de 0,70, lo que nos dará el valor del ángulo A. Y el arcoseno es igual a lo siguiente. Vamos a ver, el arcoseno de 0,7 se hace con la calculadora dándole a Shift y a coseno, en este caso para que nos salga coseno menos 1, en alguna calculadora puede poner directamente arcoseno, y con esto le damos a ANS para que nos coja el número que tenemos antes con todos los decimales y así tendremos más exactitud, le damos a igual y nos sale que el ángulo A es de 45,33 grados. Y ahora, para terminar, podríamos también usar el teorema del coseno para averiguar el otro ángulo, pero ya resulta mucho más fácil calcularlo sabiendo que todos los ángulos del triángulo deben sumar en total 180. Así que 180 menos 45,33 menos 50 nos da 84,67, que es el valor del ángulo B mayúscula. Y ya tenemos resueltos todos los lados y todos los ángulos de este triángulo, por lo que podríamos considerar que el triángulo está resuelto. Esto ha sido todo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejarla en los comentarios. Y si os ha gustado y lo habéis encontrado útil, darle a like y suscribíos para recibir actualizaciones sobre nuevos vídeos. Hasta pronto.